Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11, del verso 1 al verso 6. Amén, que son los capítulos que el día de hoy vamos a revisar. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías las Escrituras, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Oramos al Señor. Padre, Señor nuestro, Creador del cielo y de la tierra, tú eres Jehová, Dios. El poderoso Israel es su nombre. Damos gloria, honor, alabanza a ti, Padre. Oh bendito Dios, tú eres el Dios que haces, Señor, su obra en cada una de nuestras vidas. Te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo nos deje entender tu palabra, Padre Celestial. Ábranos, Señor, limpia mi boca, Señor, para sacar buen encendido por ella, Señor, y que no sea lo que yo quiera decir, sino sea tu voluntad, Señor, expuesta en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús damos gloria y honra, Padre Celestial, y prepara, Señor, los corazones de cada joven, adolescente y hermano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. ¿Podemos tomar asiento? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están con frío? Amén. ¿Cuántos están con frío? Estamos con frío. Amén. Yo le pedí al Señor en toda la semana porque en mi casa mi mamá estaba con fiebre, mi hermano también, mi hermana también. Entonces varios de mis familiares han estado con gripe, ¿no? Entonces lo último que yo quería era que me agarrara gripe y que eso me impidiera, ¿no? Estar en la casa de Dios, pero gracias a Dios estoy acá en su casa y la gloria sea para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Para poder entrar en contexto y poder entender, ¿no?, lo que Pablo nos menciona en el capítulo 11, vamos a recordar lo que hemos visto capítulos anteriores. Amén. En el mismo libro de Romanos, el capítulo 9, 10 y el 11, los tres capítulos se enlazan en un argumento central. Sí, el argumento central lo habíamos visto ya hace semanas atrás, que está en el capítulo 9, verso 6, y lo vamos a leer para que podamos recordar. Amén, dice el 9:6 Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. En estos capítulos, en el 9, en el 10 y en el 11, la promesa de Dios está en pie, y lo que quiere Dios es que nosotros entendamos que el propósito de Dios en el pueblo de Dios y en nuestras vidas no ha fallado y que aún permanece. Amén. Como hemos leído, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hace semanas habíamos visto el tema de la doctrina de la elección. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado que Dios había elegido por medio de la doctrina de la elección, había elegido dentro de Israel a algunos de los que habíamos estudiado? Había elegido en el vientre de la madre de Rebeca a Esaú o a Jacob. ¿A quién había elegido? ¿A quién había elegido? A Jacob, ¿verdad? Dios había elegido por medio de la doctrina de la elección, y habíamos estudiado que Dios
es el que elige, ¿verdad? Dios es el que designa quién pertenece a su pueblo y quién no pertenece a su pueblo. La Biblia nos cuenta que Israel, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Ese pueblo era el recipiente primario para la promesa de salvación que Dios había hecho con Abraham. Y ese pueblo que nosotros conocemos era un pueblo que había visto las maravillas de Dios, había conocido, había visto la mano poderosa de Dios. Y el pueblo de Dios había respondido de una manera leal, de una manera honrosa delante de Dios. No, ¿verdad? Ese pueblo no había respondido de la manera que cuando leíamos las historias nosotros inicialmente pensábamos, ¿no? Si Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto y ellos habían visto sus milagros, habían visto cómo les había dado la tierra prometida, cómo ellos habían destruido sus enemigos y cómo Dios les pedía a ellos que ellos sean hombres que solamente les sirvan al Señor y que no se corrompan, pues ellos habían hecho todo lo contrario, ¿verdad? Por eso no todos los descendientes, ¿no?, de la nación de Israel son parte, ¿no?, del Israel, no son parte del verdadero Israel, que es el Israel espiritual. Y esto es por causa de la elección soberana, porque si nosotros decimos, como hemos leído ahorita en el verso 11, pues digo, Dios ha desechado a su pueblo, y Pablo responde en ninguna manera, pero si todo el pueblo de Dios había corrompido, pero dentro de todo el pueblo de Israel, del Israel nacional, hay un Israel espiritual. Y con ese Israel espiritual es que Pablo nos va a hacer entender el por qué Dios no había desechado a su pueblo, ¿sí? Eso es para nosotros poder entender que hay un Israel dentro, ¿no?, de Israel nacional, hay un Israel espiritual, ¿sí? Y en ese contexto Pablo nos introduce en el tema de la elección, ¿sí? Como les había mencionado, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, ¿no? Dios hizo una distinción entre ellos, ¿no?, y actuó. Y Dios había elegido y cumplió su propósito en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Amén. Y esa es una buena noticia, porque nosotros, si de nosotros dependiera la salvación, pues nosotros no podríamos ser salvos. Pero Dios, en el libro de Romanos 3:10, dice, no hay uno solo que busque a Dios. Y como no depende de Dios, no hay nadie tan malo en esta tierra que no pueda ser salvo, ¿sí? Porque esto depende de Dios. La salvación es enteramente un resultado soberano de Dios, no depende de nosotros, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios no se encontraba bien, no estaba comportándose bien. ¿Por qué? Porque la incredulidad de Israel en los tiempos de Jesús estaba generalizada. Si Dios había escogido a Israel como su pueblo y ese Israel había sido quien había crucificado al Mesías, ¿no? Es ese pueblo que Dios había escogido, había crucificado al Mesías, y no solamente había crucificado al Mesías, sino que cuando los hombres, los discípulos del Señor recibieron la llenura del Espíritu Santo y cumplieron la promesa que el Señor les había dicho, ¿no? Les pidió que vayan y predicaran a todas las naciones, ellos hacían esto. El pueblo de Dios, Israel, ¿qué hacía con estos hombres? Los perseguía, ¿verdad? Los mataba, los torturaba, ¿no? Había mucha persecución. Entonces el pueblo que Dios había elegido, ese pueblo estaba en contra del evangelio porque no creían en Jesús. Entonces la incredulidad de Israel estaba en un tope tan grande que no podían ver lo que el Señor estaba obrando, lo que Él había prometido durante tanto tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento veían cómo se cumplían las promesas del Señor. Y como Israel estaba en su incredulidad más grande, la hermana Katy, hace 2 semanas leíamos en el mismo verso, en el mismo capítulo 10, 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celos un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice nuevamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Israel estaba así, estaba en el tope de su incredulidad, ¿no? Entonces estos israelitas que recibieron las promesas del pacto, ¿no? Ellos habían rechazado al Mesías y la promesa de Dios. ¿Ustedes creen que la promesa de Dios había fallado? O sea, la promesa de Dios no se estaba cumpliendo. A pesar de que ellos se comportaban de esa manera, a pesar de que ellos rechazaron al Mesías, ¿ustedes creen que la promesa de Dios no se estaba cumpliendo? Dios es un Dios soberano, es un Dios que todo lo que menciona su palabra se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, si es Israel que había desechado al maestro, que estaba incumpliendo con las normas del Señor y que estaba haciendo todo lo que el Señor no le había pedido, es Israel que ustedes ven, dentro de ese Israel estaba ese Israel espiritual que nos va a ayudar a entender lo que el día de hoy vamos a ver. Entonces, ya entramos en contextos, hemos entendido que el pueblo de Dios estaba al tope de su incredulidad y todo estaba generalizado. Y es por eso que Pablo comienza el capítulo 11 preguntando: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Si ustedes saben que se está comportando de esa manera y les preguntan, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Pablo dice de una manera tan rotunda: en ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Y él nos da una explicación, tres puntos vamos a ver, que expone Pablo para poder responder esta pregunta, si Dios ha desechado a su pueblo o no. La primera explicación que vamos a ver, el primer caso, es que el que expone Pablo de su misma vida. La segunda explicación vamos a ver la doctrina del remanente. Y la tercera, que habla de la doctrina de la elección, la va a ver la siguiente semana, que le corresponde al hermano Benjamín, ¿verdad? Que le corresponde hablar, él va a seguir exponiendo esta parte. Entonces, así que no falten la otra semana para que podamos entender lo que realmente engloba, ¿no?, toda esta pregunta. ¿Ha desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, él no dudó, él no titubeó, ¿no? Dios había desechado al pueblo que crucificó a su único hijo, había desechado al pueblo que no aceptaba el evangelio. Dios había desechado a ese pueblo que rechazó al Mesías. ¿Lo había hecho? No, ¿verdad? Dios no había desechado. Y él expone, ¿saben por qué no había desechado? Porque también yo soy israelita, ¿no? Y nos dice toda su cronología. Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él no solamente era descendiente de Abraham, sino que él pertenecía a la descendencia de Jacob, ¿no?, que es Israel. Y no solamente eso, sino que también pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿sí? Él pertenecía a la tribu que se había unido junto con Judá y que ellos eran los únicos que habían respetado el pacto de Dios con David, ¿no? Las demás tribus hicieron aparte el reino de Samaria y ellos fueron llevados a cautiverio. Entonces él hacía mención que él era de la tribu de Benjamín, ¿no? Él no había sido un prosélito que había renunciado a su fe y se había ido, no, él no era. Él era un israelita, era de Abraham, de la simiente de Benjamín. Porque si el pueblo judío que no aceptaba el evangelio, ¿no?, ese pueblo judío que había dicho no a todo lo que mencionaran el nombre de Cristo, perseguía, eso significaba que Dios había determinado y que solo les interesaban supuestamente los gentiles, ¿no?, los gentiles, porque los gentiles eran los únicos que estaban escuchando el evangelio, aparentemente. Los demás estaban en contra de todo lo que mencionaban a Cristo. Si Pablo, que es un israelita, Pablo, que es de la tribu de Benjamín, es un hombre salvo, él con su propia vida nos está demostrando
que Dios no había desechado a su pueblo, porque él era un israelita y lo estaba demostrando. ¿Sí? Él era un israelita y él era salvo. Entonces, si Pablo, que era un israelita, era salvo, es por eso que él nos da a entender que Dios no había desechado a su pueblo, a pesar que su pueblo estaba en el tope de la incredulidad y estaba esa incredulidad generalizada por todo el pueblo de Dios. Él estaba demostrando con su propia vida que Dios no había desechado a su pueblo porque él también era un israelita. ¿Sí? En el libro de Hechos 21:20 dice: Santiago y los ancianos de la iglesia de Jerusalén le dijeron a Pablo que había muchos miles de judíos que creen y todos son celosos de la ley. En el libro de Hechos también vemos que Dios no había desechado a su pueblo, que también había miles, dice muchos miles de judíos que también habían creído en el evangelio. Y ese es el Israel espiritual, ¿no? El Israel que no se había contaminado. En el verso 2 vemos: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías en las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? El pueblo de Dios, en el libro de Reyes, menciona, según el contexto, que la incredulidad de ese pueblo estaba de igual manera como Pablo la estaba viviendo. Es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se conecta con la historia, ¿no?, de Elías, porque se encontraban en similar situación aparentemente, ¿no? Y Elías le dice al Señor, ¿no?, que invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. En el libro de Reyes 19, vamos a ir al libro de Reyes 19. Dice desde el 10: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para tirarme la vida. Este Elías, que había hecho, Elías era el profeta de Dios, que había hecho tantos, pero tantos milagros, el Señor le había usado de una manera increíble, y que él estaba huyendo porque se había enterado, ¿no?, que esta reina lo estaba persiguiendo, y él había visto cómo todos los profetas de Dios que él conocía, ¿no?, habían sido dado muerte. Pues en su circunstancia Elías se sentía solo, él se sentía solo, ¿sí? Pero él no estaba solo. El Señor le responde después y le dice, ¿no?, en el verso 4: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. El Señor le responde eso: tú no estás solo, Elías. Hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Capaz Elías se encontraba en una situación desesperante, se fue, huyó, se escondió, ¿no?, y le reclamó al Señor, ¿no? Señor, estoy solo, me están persiguiendo. Pero el Señor le responde de esa manera: hay 7,000 personas que no han doblado rodillas ante Baal, ¿sí? El Señor le dice que no se sintiera, ¿no?, que él estaba solo, porque había 7,000 personas en todo el pueblo regados, ¿no?, que no habían doblado rodillas, que le habían sido fiel a Dios. Y Elías, como había juzgado que esa situación para él era, ¿no?, la más crítica, y él pensaba que se encontraba solo, Dios le señaló, pues, ¿no?, que no era así. ¿Amén? Amén. En el Salmos 94:14 dice: porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad.
¿sí? Porque Dios no dejará a su pueblo. Lo que estaba pasando no era nada nuevo, ya había pasado, como les menciono, en el Antiguo Testamento, lo que Pablo nos está contando en el libro de Romanos. Amén. Amén. En el 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de él. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Acá Pablo les empieza a explicar el remanente por gracia que estaba en el pueblo de Dios. Muy bien, como les decía, Elías había podido llegar a la conclusión que él tenía la razón, ¿no? Pero en el caso es que estaba absolutamente equivocado. Porque Pablo le menciona que él era un israelita, ¿no? Que él no era el único que estaba, quedaba un remanente según la elección, ¿no? Por gracia. Y ese remanente, ¿qué significa remanente? Significa de todo un poco, ¿no? De todo algo. Por ejemplo, acá seamos 50 personas, el remanente no hay un número exacto, pero pueden ser 10, 15, 20 personas, ¿no? Es de todo. El remanente es la parte de un todo, ¿no? Es la parte de algo. Y el remanente era el resultado de la elección de Dios. Y en ese tiempo, cuando Elías le estaba hablando al Señor, esas 7,000 personas eran el remanente de Dios, que Dios estaba usando para que su iglesia, o para que el evangelio en ese tiempo no estaba como tal, pero para que su palabra sea propagada, para que había un pueblo que seguía adorando al Señor, ¿no? Y en el tiempo de Pablo, también existía un remanente que había separado por gracia, que había sido separado. Amén. Y ahí entendemos por qué Pablo nos había comenzado los capítulos 9 con respecto a la doctrina de la elección, ¿no? La doctrina de la elección. Dios había escogido a su pueblo. No es que el pueblo había elegido a Dios, no. Dios había escogido a su pueblo. Y ese pueblo que Dios había escogido era el remanente que Dios tenía para que la iglesia en el tiempo de Pablo pueda propagarse, para que el evangelio pueda seguir, para que las iglesias no se cerraran, sino para que continuaran. Y Dios los había elegido por gracia. Y la gracia es algo que nosotros no merecemos, es algo que tú no te mereces, no es algo que nosotros podemos decir. Es porque el Dios predestinó de que tú fueras su hijo. Es porque Dios predestinó que en ese tiempo había un pueblo que lo adorara de verdad. Era un pueblo que no se contaminara, como lo era Pablo. Y Pablo lo tenía más claro, porque Eliseo capaz él no vio, él no había visto a nadie, y él le había entendido que estaba solo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, él se daba cuenta que no era solo, que él no estaba solo, que Dios tenía un pueblo que lo podía adorar, que había un pueblo que lo podía fortalecer a Pablo. Y él veía, ¿no? A cada lugar que iba, veía muchos hermanos que le daban la mano, veía muchos prosélitos que negaban, que claudicaban, ¿no? De la fe, y había otros que no. Y él sabía y entendía, por más que Pablo no veía a las personas como tal, él sabía que había un remanente por gracia, y entendía de que no era porque alguien había buscado al Señor, no es porque tú has buscado al Señor, no es porque yo he buscado al Señor, no, es porque al Señor le plació en su propósito divino darnos a nosotros el regalo de la salvación. Y no es porque nosotros los merezcamos o porque hayamos hecho algo bueno o porque hayamos hecho algo malo, no. El Señor lo predestinó de esa manera y así es. ¿Amén? Amén. En el 5, así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido, ¿no? Por la gracia. Y la elección del Señor es un tema totalmente, como les mencionaba, es un tema totalmente una cuestión de gracia. Y si por gracia en el 6, ya no es por obras. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es obras.
De lo contrario, la gracia ya no es gracia. Y parece un trabalengua, ¿no? Parece un trabalengua lo que Pablo nos está diciendo en el verso 6. Si por gracia y ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia y la obra ya no es obra, ya no es gracia y de otra manera la obra ya no es obra, ¿no? Es un poco complicado lo que capaz Pablo nos quiere entender, que nosotros podemos entenderlo, pero es algo muy, muy simple. La salvación es por gracia, ¿no? Y la gracia y las obras, las dos son mutuamente excluyentes. Si hay gracia, ya no hay obra. Y si hay obra, ya no hay gracia, ¿sí? Entonces, si la salvación, lo que Pablo nos quiere decir, que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Eso es lo que nos quiere decir en el verso 6. ¿Sí? Y las obras y la gracia, los dos son mutuamente excluyentes. Los dos se anulan, ¿no? Si está la gracia, si la salvación es por gracia, obviamente que no es por obras. Y si nosotros pensamos que la salvación es por obras, ¿no? Como algunas personas que se quieren ir con su camión al cielo, que piensan que es por obras, ¿no? Entonces Dios no tiene nada que ver, ¿no? Ahí no hay obra de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir en este versículo, ¿sí? Hermana, entonces, ¿qué tiene que ver el remanente, ¿no? de Dios? ¿Qué tiene que ver que nosotros hagamos por gracia, ¿no? con lo que Pablo nos quiere decir? Si nosotros nos encontramos, cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida, cada uno de nosotros sabemos en qué condición nos encontramos, cada uno de nosotros sabemos cuánto le mentimos a nuestros padres, cuán verdad hay en nuestras vidas, cuánta mentira puede haber, cuánta falsedad puede haber en nuestra vida, cuánta hipocresía puede haber, ¿no? Pero el pueblo de Israel se encontraba mucho peor, en una condición muy, pero muy deplorable delante de la presencia de Dios. Y Dios, en su misericordia y en sus promesas, les plació de ese pueblo escoger un Israel para Él, un Israel que le adorara. Capaz nosotros vemos que de la promoción que ustedes han tenido, capaz que venían con ustedes de compasión, o no sé, del colegio, que eran 5, capaz ustedes se dan cuenta que están, pues no, que solamente quedan ustedes. Por ejemplo, de mi promoción, del proyecto, soy la única que quedo, ¿no? De Benjamín, ¿cuántos quedan de tu promo? 2, ¿no? Katy, de tu promoción, ¿cuántos quedan? Tú nada más, ¿ves? Y así nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, muchos van claudicando, muchos desisten, muchos se van, pero el Señor en su gracia, en su infinita misericordia, le ha placido escogernos a los que somos llamados hijos de Dios, ¿no? Y a pesar que estemos muchas veces un poco alejados del Señor, nos encontremos muy lejos de Él, el Señor en su misericordia nos llama para que nosotros podamos depender del Señor, para que el Señor pueda mostrar misericordia. Si nosotros no entendemos que somos miserables, no podemos pedir misericordia del Señor. Si nosotros no entendemos que somos pecadores y que necesitamos de Él, pues no podemos tener perdón de Dios. Y de ese pueblo que Dios escogió, Él separó un remanente. De igual manera como lo hizo cuando estaba Elías, tuvo un remanente. Amén. En el tiempo de Pablo, Dios también tuvo su remanente. ¿Sí? Había muchos judíos y muchos gentiles que adoraban en espíritu y en verdad al Señor. Y en este tiempo el Señor también tiene un remanente. Y ese remanente es el que Dios va a utilizar para que su evangelio, para que la iglesia continúe. Pero muchas veces capaz usted pueda sentir como Elías, que está solo, ¿no? De que nadie de tu promoción está, o que solamente tú en casa puedes adorar al Señor. O te puedes sentir que te estás perdiendo tu juventud, ¿no? Puedes sentir muchas veces que prefieres estar en otro lugar que estar en la iglesia, o prefieres conocer otras cosas que conocer las cosas de Dios. Muchas veces te puedes sentir como Elías, pero cuando Pablo
entendemos que se podía sentir como Elías. Pablo fue a las Escrituras y él relacionó la historia muy claramente y él pudo ver que no era el único. Así también cuando tú te sientas, capaz que estás solo o que eres el único de tu casa que viene, podemos ir a la palabra de Dios y el Señor nos va a reconfortar y nos va a hacer entender que tú no estás solo en el trabajo, que en tu salón no eres el único, o en el colegio no eres el único, que eres un hijo de Dios. El Señor, capaz tú no lo ves, pero el Señor en todo tiempo está obrando y en todo tiempo el Señor tiene un remanente, tiene un Israel espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos prometió eso. Y en todos estos capítulos que hemos visto desde el 9, 10 y estamos ahorita en el 11, podemos ver que esa promesa que Dios dio a su pueblo sigue en pie. Y que si tú piensas que estás solo o piensas que no estás bien viniendo a la iglesia o piensas que estás haciendo mal o piensas que porque se burlan de ti o porque tus papás no te dejan capaz ir a fiestas o no te dejan ir a lugares, te estás perdiendo algo, pues no es así. Hay muchos jóvenes que lo hacen, hay muchos jóvenes que han decidido entregar su vida al Señor. Tú no eres el único en Villa El Salvador, ni tampoco eres el único en Perú. Dios tiene su remanente, porque el Señor es un Dios. El Señor es un Dios que cumple sus promesas y el Señor ha creado a sus hijos para la alabanza de su nombre. Así que Él va a tener un remanente. Si tú no quieres, si tú le dices al Señor no, pues el Señor dice que aún las piedras hablarían. Si tú no quieres porque piensas que estás perdiendo tu tiempo o piensas que te están obligando o porque piensas que no vas a lograr nada en la vida, pues el Señor hace mayores cosas de las que tú puedes o crees, ¿no? que ya has visto todo en la vida. Una de las cosas que tiene o las características que tiene el adolescente es que siempre cree que lo sabe todo, ¿no? El adolescente cree que el papá es anticuado y que nosotros sabemos todo, que ellos no saben usar tal cosa y yo soy el vivo y yo los engaño a los papás. No, es algo característico del adolescente que cree que todo lo sabe. Y los que hemos sido adolescentes y recordamos algo, sabemos que ha sido así, ¿no? Que nuestros papás son anticuados y no sabemos, y no saben nada, ¿no? Pero gracias a Dios hay muchos jóvenes ahorita que hemos sido adolescentes, que hemos podido ver la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? En el transcurso de nuestras carreras y en el transcurso de desarrollo que tenemos como personas. Y podemos decir que el Señor ha sido fiel. Y si el Señor tiene su remanente, y el Señor, en su gracia y en su misericordia, ha permitido que tú seas parte del remanente de Dios, pues debes estar muy agradecido. Porque tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Dios no ha visto o no tienes nada bueno que ofrecer al Señor. Al contrario, el Señor tiene tanto para darnos y nosotros no tenemos nada para darle a Él. Amén. Así que chicos, no olvidemos que a pesar, o cuando pensemos que estemos solos, ¿no? En nuestras vidas o en cualquier circunstancia, recordemos que el Señor tiene un remanente guardado para Él y para que lo puedan adorar y glorificar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, te damos porque a ti te ha placido, bendito Dios. Te ha placido, Padre Celestial, llegar a nuestras vidas, Señor. Te ha placido, Señor, permitirnos, Señor, conocerte, Padre Celestial. Te ha placido, Señor, dejarnos servirte, bendito Dios. Oh, Padre Celestial, te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada adolescente, de cada joven, Señor, que en su pensamiento capaz piensa, Señor, que está perdiendo su juventud, Señor. Seas tú, Padre Celestial, y tu Espíritu Santo desechando todas esas ideas, bendito Dios, porque tú eres el Dios perfecto, tú eres Jehová Jireh, que tiene planes perfectos para la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándolos, Padre Celestial, a fortalecer su vida espiritual, Señor, que podamos buscarte, Señor, a ti en todo tiempo, Padre, y cuando tengamos problemas, Señor, que seas tú la fuente, Padre Celestial, la fuente, Señor, que nos ayude, Señor, y nos tome de la mano y nos rescate,
rescate, Señor, del hoyo en que nos encontremos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos y que podamos recordar, Señor, que podamos recordar, Padre Celestial, que no estamos solos, Señor, que tienes un pueblo detrás, que tienes un remanente, Señor, que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, Señor, sino que te ha sido fiel, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ti, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.